Bien, ahí estamos. Entonces vamos a comenzar con una unidad nueva. Esa unidad es matrices. Vamos a ver matrices, ecuaciones y sistema de ecuaciones. Esto corresponde al álgebra lineal. Profe, ¿Sí? yo quería hacer consulta porque pensé que íbamos a seguir con algo de recta plano. No sé si puedo hacer una consulta sobre ese tema. Bueno, hágala antes que nos vayamos del tema. Porque yo vi un ejercicio ahí en el libro sobre, o sea, proyectar un punto en una recta en el espacio. O sea, y la verdad, o sea, me quedé con muchas dudas con ese ejercicio. No sé si se lo puedo comentar, así lo hagamos, o si me puede dar una idea más o menos de cómo encararlo el problema. A ver, la verdad que no lo hicieron en la práctica. No vi ninguno de ejercicios de ese tipo en la práctica. Todavía no vimos sobre eso. Pero con usted vimos planos proyectantes y todo eso, pero y más o menos quería saber. A ver, dígame, dígame, no sé qué es, de qué se trata. El ejercicio dice que tenemos un punto B que tiene coordenadas 2, 2, 4 y tenemos que proyectarlo sobre una recta. Bueno, X y Z es igual a 6, 0, 2 más lambda y las coordenadas del vector director 2, 5, 5. Y tiene que proyectar este punto sobre esa recta. La verdad que Sí, nunca hicimos ejercicios de esas características, pero el enunciado dice así, proyectar el punto sobre la recta. sí, lo otro, por ejemplo, también hay otra actividad de que era un punto en un plano y bueno, y después la recta en un plano también. A ver, estoy viendo, ¿lo sacó del libro eso? Sí, la página 157. O sea, yo por ejemplo, lo hice con una recta, digamos, que contenga el punto S224 y que tenga un vector normal. Eh, o sea, un vector normal, o sea, un vector perpendicular al vector director de la otra recta. No hemos hecho ejercicios así, de esas características. La verdad que no. No tenemos ni en la guía ni en los ejercicios. Nosotros vimos hasta planos proyectantes, ¿no es cierto? Sí, está plano proyectante. Por eso me parece raro que ese ejercicio esté después de plano proyectante. No, la verdad que no lo he visto, no, tendría que analizarlo y después le contesto.
porque no recuerdo, lo primero que no hicimos ejercicios así. Y ahora así en el aire no les sabría decir. Acá encontré un punto sobre un plano, una recta sobre un plano y el punto sobre la recta. No, me miento si le digo que nunca hicimos ejercicio así. De hecho, que el tener una recta en el espacio y un punto cualquiera, esta recta, y con ese otro punto P, tendríamos que buscar entonces un segmento perpendicular. Nosotros podemos calcular la distancia del punto a la recta porque tenemos los datos, tenemos la fórmula para calcular distancia de un punto a una recta, pero tendríamos que definir ese punto Q, que a la proyección, ¿sí? La proyección es, si nosotros proyectamos, como si lo ilumináramos de acá y la sombra daría sobre la recta. Entonces, tendremos que buscar las coordenadas de ese punto y lo único que sabemos hacer nosotros hasta ahora es calcular la menor distancia que es en forma perpendicular porque las proyecciones son también perpendiculares. Entonces habría que definir este punto, para eso tenemos que definir esta recta. Tampoco tenemos, nosotros tenemos un vector director acá, el vector director de la recta, este vector 255, que es paralelo a la recta, pero imagínense que perpendicular por este punto hay infinitos vectores. O sea, lo que quiero decir es, usted tiene acá una recta y suponiendo que este es el punto que está acá, nosotros sobre este punto Q tenemos infinitos vectores perpendiculares. Tenemos que buscar un vector que además de ser perpendicular a la recta contenga el punto este. Yo habría que generar algún sistema de ecuaciones para lograr eso. Pero no, nunca lo hemos hecho. No, recién lo veo yo el ejercicio. Allí nunca hicimos ejercicio de ese tipo. En ninguno de los tres, ¿no? Hemos proyectado un vector sobre la dirección de otro vector. O sea, definir, por ejemplo, este punto de la recta. Entonces nosotros podemos definir este vector, y cuando proyectamos también tenemos esta distancia. Entonces, al obtener esta distancia, podríamos, distancia entre dos puntos, generar las coordenadas de este punto para ver, porque esto es lo que estamos buscando en realidad, que la proyección de P sobre Q sea E. Entonces, con cualquier punto de la recta, lo llevamos hasta acá, generamos un vector, y proyectando ese vector, vamos a obtener entonces el punto Q como el extremo, ¿sí? Un extremo de ese segmento sería el 602 y el otro extremo va a ser ese punto que sería la proyección de ese vector sobre este vector. Que eso sí lo sabemos hacer. Yo le invito a que lo investigue, porque nosotros podemos calcular el vector proyección. ¿Se acuerdan del vector proyección? Sí, sí, profe. Proyección de esto sobre esto. Entonces usted encuentre el vector proyección. Con el vector proyección va a poder obtener las coordenadas del punto Q. Y a partir de ahí, bueno, eso ya es las componentes. Usted ya tiene el origen y tiene que buscar el extremo. Y este vector lo va a obtener como la proyección del vector. Este punto, llamemos a este P sub 2, P sub 2, y este va a ser el punto P sub 1. Entonces el vector P sub 1, P sub 2, proyéctelo sobre la dirección de la recta, o sea, sobre el vector D. Y encuentre el vector proyección. ¿Se acuerdan que lo hacíamos de esa forma? El producto escalar me servía para hacer la proyección. Y una vez que tiene ese vector, teniendo el origen, tiene que buscar el extremo. Y así va a resolver el problema. Inténtelo por ese lado. Y después nos cuenta.
Igual no tenga miedo porque ese tipo de ejercicio nosotros no lo hemos dado. Sí hemos dado proyección de un vector sobre otro, pero no en esta característica de buscar ese punto. Pero es una buena idea para el próximo parcial. Bien, igual este tema no entra este sábado, ¿sí? A ver, discúlpeme un segundito, que me llama el ingeniero Lotte. Hola. Bien, Cristian. Está muteado, profe. El micrófono, profe. Perdón, me quedó. Les decía entonces, está bien, es la proyección de un punto sobre una recta, no la proyección de un vector sobre una recta, pero nosotros necesitamos proyectar el vector sobre la recta para descubrir las coordenadas de ese punto. ¿Sí? Porque tengo el origen, me falta el extremo. Entonces yo hago la proyección de un vector sobre otro, el vector proyección tiene origen y extremo. Entonces yo voy a descubrir cuál es el extremo sabiendo que este es el origen. Esa es la idea, ese es el dato que le doy para que lo pueda resolver. Bueno. Listo, continuamos.
Dijimos que íbamos a empezar con matrices. Ustedes ya saben usar matrices o algo relacionado con las matrices, no necesariamente. ¿Los determinantes, profe? Claro, una cosa relacionada con las matrices son los determinantes. Nosotros ya usamos determinantes para calcular producto vectorial, un producto mixto. Un determinante es una partecita asociada a la matriz, pero la matriz es algo un poco más complejo, mucho más, más grande el concepto, más amplio. ¿Dónde vieron matrices? ¿Dónde vieron ustedes alguna vez matrices? Nunca, profe. En la secundaria no, la mayoría no. No. Hay algunas escuelas que sí suelen dar algunas ideas, algunos conceptos de matriz. Esto está dentro del diseño curricular de la escuela secundaria, nada más que no se da. No se Profe, dicta. tengo conocimiento, solamente por saber de que existe nomás, ¿no? De que en matrices hay una, no sé si se llama determinante exactamente de Gauss-Jordan o algo así, Sí, no, ¿verdad? bueno, si nombres, autores de diferentes teoremas, propiedades, hay un montón. Uno es Gauss, el otro es Jordan. Gauss y Jordan, o sea, Gauss hizo una cosa, pues se le plegó Jordan y tomó ese mismo teorema y lo mejoró un poco. Entonces le quedó el teorema de Gauss-Jordan. Está Roger-Frobenius, está Kramer, Laplace, la regla de Sarrus. Hay muchísimos autores y reglas y propiedades y teoremas. Yo vi un par de esos que nombro, profe. Me acuerdo en la secundaria. De Kramer, de... Claro, la regla de Otro Kramer nombre, es sí. el método de los determinantes. Esa es la regla de Kramer. Pero vamos a empezar por el principio. ¿Qué es una matriz? Bueno, la palabra matriz con Z, matrices en el plural se escribe con C, pero la palabra matriz es con Z, ¿no es cierto? Eso lo saben. Todas las palabras que terminan en Z, el plural se forma con la letra C. Así decimos pez y peces. Acá decimos matriz y matrices. Dentro de las matrices es una disposición de una tabla. Una tabla de fútbol es una matriz. La tabla de posiciones de los equipos de fútbol es una matriz. Un recibo de sueldo es una matriz. Todos los recibos de sueldo de todos los empleados de la UTN están en un Excel y eso es una matriz. Inclusive en el Excel aparece la palabra matriz y les pide que esa matriz la identifiquen ustedes según el número de fila y el número de columna. Como si estuvieran jugando a la batalla naval. ¿Saben jugar a la batalla naval? ¿Alguna vez vieron? No. Sí, sí. Bueno, A, B, C, ¿Es D, parecido al ajedrez? también, 4, 5, 6. Entonces ustedes dicen, bueno, a ver, C3. Listo, C3, esta es la posición. Ah, profe, eso en el ajedrez también es muy parecido, creo yo. Sí, ¿Podría lo ser que una pasa es que en el matriz? ajedrez, no, en el ajedrez las posiciones no se marcan. En el tablero sí uno lo puede identificar como un cuadrado de 8×8. 8×8 es, Es 8 por 8. Sí, 8 por 8. y las damas son 10×10. En el tablero de ajedrez, lo que pasa es que las posiciones ya no se mencionan de esa forma, sino que se mencionan alfil 8 reina, torre peón 4, o sea, qué pieza y qué ubicación le corresponde y cómo van moviéndose, porque no todas se mueven igual. Pero el tablero viene a ser una matriz, porque es un cuadrado de 8×8. Una tabla de posiciones es una matriz. Cualquier tabla, la tabla que yo les mostré en física, de los coeficientes de rozamiento, dice FS, FK y el material, bueno, hay una pequeña tablita, es una matriz. Pero en todas esas tablas, esas matrices, en esas tablas hay letras. En cambio, nosotros vamos a trabajar solamente con números. Podemos identificar los números, con números también a los equipos. Entonces decimos, bueno, a ver el equipo número 1, el equipo número 2, 3, 4, 5, y en una tabla de aquellos que sepan algún deporte, fútbol, básquet, vóley, lo que sea, en una tabla de posiciones, lo primero que se pone acá en una columna es los partidos jugados,
después los partidos ganados, después los partidos empatados, después los partidos perdidos, y después los puntos. Pero también pueden poner goles a favor, goles en contra, diferencia de goles, goles a favor de local, goles a favor de contra. Pueden repetir toda la tabla, Ya, para Sí, desempatar. toda la tabla de vistas. Se puede hacer una tabla de 20, 30 columnas. Vamos a una cortita. Vamos a suponer que son equipos de fútbol y han jugado 4 partidos cada uno. Si es ida y vuelta, 8 partidos. Entonces todos estos jugaron 8 partidos. Terminó el campeonato entre esos 5. ¿Por qué? El 1 jugó con el equipo 2, con el 3, con el 4 y con el 5. O sea, este equipo jugó con los otros 4 de local y después jugó de visitante. Entonces, jugó 8 partidos. Si este ganó 6, empató 1 y perdió 1, la suma de esto me da 8. Este ganó 6, no empató ninguno y perdió los 2. Este ganó 5, 2 y 1. Bueno, este ganó 1, no sé si va a alcanzar a que este gane 5. Vamos a suponer que es 4, 2, 2. ¿Sí? Y después tendríamos 2 ganados, 1 ganado. Y un empatado. ¿Y cuántos perdidos? 5 perdidos. Se Este le apaga la empatado, cámara. Le apago la cámara, profe. 2, ya lo aprendemos. Sí. Oh. Tiene un problemita ahí, debe ser la ficha que se apaga. ¿Están de acuerdo? La suma, 8, 8, 8, acá se me fue 1, pero vamos a poner 4, y acá 1, 1, 2 y 6. ¿Cuántos puntos tiene este equipo? Que ganó 6, empató 1 y perdió 1. 19. 19, porque el que gana se multiplica por cuánto. Por 3. Y el empate vale 1. 8 más 1, 19. 6 por 3, 18. 4 por 3, 12, más 2, 14. 2 por 3, 6, más 2, 8. 8. Se le apago de vuelta la cámara, profe. Y más 1, 4. Ay, ¿qué vamos a hacer con esta cámara? Préndale fuego. Y mira que es nueva, ¿no? No sé, Full HD, no sé qué era. Es nuevita, miren la claridad, la nitidez. Hasta se me ven las arrugas que antes en la otra no se me veía. Pero se le apaga, profe. Pero se le apaga, no sirve de nada. Yo le dije a la profesora, es ella la que, como ella viene a dar clase a esta hora, La que toquetea, hurga de es la que hurga, toquetea y pone en mal estado. Después le voy a contar otro día todas las penurias. Esto es una matriz que podríamos o no poner esa columna, porque esto sería River, Boca, San Lorenzo, Independiente, Vélez. O sea que no Siempre necesariamente primero River. está primero River, sí. porque es el primero, obviamente. Ahora, esa tabla, ese cuadro que ven ustedes en cualquier estadística de cualquier lado, podrían ser los países, la cantidad de contagiados, los que se recuperaron y los que se murieron. Inclusive pueden poner hasta porcentajes. Y eso es una matriz. O sea que yo puedo formar una matriz con una tabla de fútbol, con un recibo de sueldo, con los números del COVID, los casos de COVID, características de las tablas, de las miles de tablas que van a ver ustedes en la carrera. Para una ¿Profe? receta, ¿no, profe? Con todos los ingredientes y la cantidad de cada uno. También recetas de todo tipo. ¿Profe? Aliasos, porcentajes, sí, escucho. Entonces, podemos decir que, aunque no lo hayamos visto el tema como tal, sí interactuamos con matrices todos los días, por así decirlo, ¿no? Sí, no sé si todos los días, pero que alguna vez en la vida interactuaron con las matrices, sí. No las llamamos matrices, no vimos qué propiedades tienen, pero sí las entendemos. Segundo punto, muy importante. Puedo identificar cada matriz, cada fila, cada columna con un vector. O sea, está formado por vectores fila,
o formado por vectores columna. Entonces esto es una columna, otra columna, y tengo vectores filas y vectores columna. O sea que esas tablas están, una matriz está representada por vectores. Filas o columnas, como uno lo quiera leer. Ahora, ya no van a tener representación gráfica en el plano o en el espacio si tengo 1, 2, 3, 4, 5 componentes, o si tengo 5 componentes así. No tiene representación, pero igual es un vector y cumple con las características de los vectores, que si los sumo, sumo componente a componente, si multiplico en un producto escalar, en la sumatoria, el producto de las componentes homólogas. O sea, yo tengo que ahora abstraer y decir, lo que yo sabía hacer en el plano y en el espacio con los vectores, lo podía ver a través del gráfico, ahora hago la abstracción y digo, voy a hacer las mismas operaciones, pero no las voy a poder ver, no lo voy a poder representar. Serían Pero vectores en 5 dimensiones, profe, ¿no? serían vectores en 5, 6, 10, lo que fuere. Nosotros en realidad tenemos 20 equipos jugando al fútbol, 18, 20, 22. O sea que tendría 20 filas. Columnas, las que ustedes quieran. Puedo tener estas 5, puedo agregar diferencia de goles, de local, de visitas, puedo tener más columnas. No hay límite para eso. Para eso usamos una planilla Excel y ponemos todo lo que querramos nosotros. Miles de columnas, miles de filas. Entonces, ya sabemos que una matriz es una tabla cualquiera ordenada por filas y columnas y que cada una de ellas representa vectores. ¿Y qué hacemos con esos vectores? Combinaciones lineales. ¿Y qué combinación? Y bueno, acá hay una combinación. Nosotros sabemos que esto es la suma de estos tres, ¿o no? Entonces este vector se obtiene como la suma de estos. O sea que a mí no me hace falta llenar en el Excel este cuadrito, sino que la próxima fecha empatan, entonces pongo acá un 2, y ya como está efectuada la operación, automáticamente me aparece el 9 ahí, que es lo que hace una planilla dinámica, el Excel, por ejemplo, o el Works, u otra planilla. Hoy hay software libre, hay muchas planillas parecidas al Excel. Entonces, con que yo ponga acá quién ganó, empató, perdió, y automáticamente se va a ir trasladando y va a sumar. Y la cantidad de puntos es otra combinación también ¿de quién? Y de estos. Y acá sí hay una linda combinación de fútbol, porque es 6 por 3, más 1 por 1, más 1 por 0. ¿O no? Sí. Entonces, la cantidad de partidos ganados, yo sé que lo multiplico por un escalar que es 3. La cantidad de partidos empatados lo multiplico por un escalar que es 1. Y eso no cambia nunca. Van a cambiar la cantidad de partidos ganados, empatados o perdidos, pero estos elementos, ¿sí? El 3, el 1 y el 0, van a ser siempre los mismos. Los escalares, digamos, van a ser siempre Serían los los mismos. escalares. Alfa, beta y gamma, que multiplicado por las componentes del vector, y así obtengo una combinación. Se dan cuenta que eso es parecido a una combinación lineal. Entonces decíamos alfa por A sub, cuando lo distribuíamos quedaba alfa, bueno, vamos a ponerse alfa por A, más beta por B, más gamma por C, ¿sí? Y vamos haciendo para dar otro vector D. ¿Sí? Y vamos haciendo una combinación lineal. Acá nosotros podemos combinar los números. No es solamente esa combinación. Si es una planilla de sueldos, nosotros tenemos un sueldo que es el básico, después dice presentismo, después dice, ¿qué más? Antigüedad, y después le vamos restando la obra social, la mutual o el sindicato, el gremio, y resulta que tenemos un básico de, vamos a poner 10.000 pesos, y el presentismo es el 10%. Ese presentismo del 10% es multiplicar esto por ¿cuánto? Por 0,1.
10.000 por 0,1 me va a dar 1.000. A mí me van a pagar 10.000 más 1.000 pesos de presentismo. La antigüedad, por ejemplo, yo cobro el 120%, no porque sea viejo, no porque soy bueno. Entonces la antigüedad me dicen por 1,2. Entonces, este número lo voy a multiplicar, o sea, este básico va a venir acá, multiplicarse por 0,1, va a venir acá y se va a multiplicar por 1,2, y después me van a sumar todo eso. Pero me van a restar el 3% del básico. Me van a restar el 3% del básico. ¿Para qué? Para que vaya al gremio, para que vaya a la obra social. Estos se suman y estos se restan. Y así tengo un montón de obligaciones. Y después el 50, que es el impuesto a la ganancia. No, Después me ponen No, impuesto a no la debe ser ganancia. mono. Pero no Dudo es que con 10.000 pesos monotributista. pongan impuesto a la ganancia. Así es. Profe, no puedo creer que sea el 150%, 120% la antigüedad. No me diga que su sueldo de antigüedad es más que de lo que trabaja. Sí, Increíble, ¿no? pero no es todos los que pasamos los 24 años de antigüedad cobramos el 120% hasta que nos jubilamos. O sea, a mí me dan 10.000 pesos, ¿sí? Más 12.000 pesos por la antigüedad. O sea que yo cobro 22. Uno que es una forma de decir, ¿no es cierto? Obviamente cobro mucho menos. No se ríe. Cobro menos de 22.000. Mire, ahora van a entender por Entonces qué. ya no trabaje, mejor haga hijos, así va a cobrar salario que va a ser más que su sueldo. Es así. Ojo, si yo entro y cobro, supongamos son 22.000 pesos, el que entra nuevo y no tiene nada de antigüedad cobra 10.000. Obviamente yo cobro 22.000, 120% más, por la antigüedad, por toda esta experiencia que me lleva acá. Pero fíjese que yo cobro menos de $22.000, por eso le digo que es poco. Ah, Yo estoy bueno, hablando eso sí. de $22.000, no sé qué. Aclare ahí, ponga sus, profe, sus, ponga para que se... Entonces, estos son US, así, Ah, con razón. dólares. No, yo si no cobro en dólares no puedo trabajar. Imagínense, después de 30 y Güey, pico de años, güey. y todavía reclamo, todavía me deben. menos mal que no es en euros. Profe, Menos nunca. ¿se gana ejerciendo más la docencia o como ingeniero? Ejerciendo como No, ingeniero. no, es relativo. Sea honesto, profe, sea honesto, ¿ah? O preferimos ser competencia de usted, o cuando se jubile, fuimos o nos dedicamos a ingeniería, ¿no? No, pero ni siquiera me llega ni a los talones. No, a ver, no es, no es fácil de medir. En la docencia y de la forma que yo estoy para llegar a donde yo llegué, después de tantos años y tener ya las cátedras concursadas y haber hecho toda esta experiencia, llegar acá, probablemente yo gane más que un ingeniero que está trabajando en la fábrica. Pero tal vez no gane más que un gerente de una fábrica. Y si por ahí empieza de abajito, así con una empresita bien así pequeñita, y va creciendo, no sé. Claro, y están los que, a ver, yo como ingeniero me he dedicado a la docencia, no me dediqué, he trabajado de ingeniero muy poco, pero por una cuestión de vocación, porque a mí me gusta enseñar. A ver, hay chicos hoy, y lo leí hace pocos días en un informe del Infobae, creo, no me acuerdo en qué publicación, hay ingenieros en sistemas que están cobrando $3.000, haciendo teletrabajo desde la casa, cómodos, $3.000. El dólar oficial son 300.000 pesos. Ganan casi como un diputado. Un diputado debe ganar 500.000 pesos. No en el blanco solamente, el recibo, sino más todos los otros curros que devuelven los pasajes, que le dan plata para subsidio, para farmacia, para ayuda, y embolsan más de 500.000 pesos.
O sea que hay profesionales jóvenes sin antigüedad que ganan muy bien, pero hay otros que entran a trabajar por 30.000 pesos. Entonces fíjese, alguien que recién empieza y no consigue trabajo y le ofrecen un laburito por 30.000 pesos y lo agarra si no tiene otra cosa. Y hay otro que tiene la misma edad, con la misma antigüedad, con poca experiencia y gana 300.000 pesos. ¿Profe? Está el que emprende, está el que dice, no, yo me voy a poner una fabriquita, voy a hacer tal cosa, consigo un crédito y empiezo una fábrica. Pero resulta que después el tipo dice, te tengo que dejar el 50% al Estado entre impuestos, los quilombos después con los empleados, con los gremios, con el sindicato, con esto, con el otro. Y realmente en la Argentina les quitan las ganas de invertir. Aunque hablemos no de una fábrica, hablemos de una pizzería, de un negocio, en el centro tiene que pagar impuestos, más impuestos, más impuestos, y eso realmente te quita las ganas de comer, de trabajar, de vivir. Son muy pocos los empresarios exitosos. ¿Profe? Sí, Igual tengo entendido que hay muchos de los profesores también, o sea, sí ejercen la profesión como ingeniero, digamos, acá en la UTN. sí, hay muchos. De hecho, que la universidad se formó con profesionales que fueron saliendo de la fábrica. Algunos quedaron en la fábrica y siguen trabajando. Y hay otros que no, que dejaron totalmente la fábrica para trabajar. Lo que pasa es que yo antes de recibirme ya enseñaba. Yo empecé a enseñar cuando tenía 23 años, oficialmente, ¿no? Yo empecé a enseñar mucho antes. Pero yo cuando tenía 23 años yo oficialmente enseñaba. Después me recibí ingeniero y seguí enseñando. Pero porque me gusta. Y en plata no me quejo porque estoy bien. Yo vivo nada más que de la docencia. O sea, enseño acá en la UNTEN, enseño en la UNLAR y enseño en el profesorado de matemática. En cambio, hay ingenieros que enseñan en la UTN a la tarde unas horas y a la mañana trabajan en el gobierno, en el Estado, u otros trabajan en el parque industrial. Entonces esto es un complemento para ellos, porque su sueldo mayor es el de la fábrica y cobran un par de horitas de la UTN. Entonces, no es lo mismo, ¿no? Aquel que su oficio principal está en la industria y esto lo hace como un hobby. Cobra, lo hace porque también cobra y obviamente tiene una retribución por ello, pero yo estoy dedicado exclusivamente a la docencia. Dentro de la docencia, por cuestiones políticas, he aspirado a cargo y fui directo. Primero fui secretario de Asuntos Estudiantiles. En ese tiempo era subsecretario de Asuntos Estudiantiles. Después fui director del Departamento de Materias Básicas. Después fui vicedecano, secretario de Extensión. Mientras tanto seguía enseñando. Cobraba, o sea, trabajaba mitad y mitad, part-time se dice, ¿no? Era secretario de la universidad, secretario de Extensión, y además daba clases. Que era equivalente a decir, trabajo en la fábrica y además doy clases. Además que yo en vez de trabajar en la fábrica, trabajaba en la misma universidad. Muchos años fue vicerrector del ISAE. Ustedes conocen el ISAE, una escuela privada, acá en La Rioja, cuyo dueño es mi colega, mi compañero ingeniero José Nieto. Nosotros nos recibimos juntos, empezamos el ISAE juntos, y muchos años fui vicerrector de ese instituto. Y después el resto, todo relacionado con la docencia. Estuve trabajando en el parque industrial, trabajé como coordinador de producción en hilado, tuve dos años y medio, 3 años. Trabajé en Chrome y en otra fábrica, hicimos el montaje, la puesta en funcionamiento, y hice eso y después me fui. Y en hilado, en cambio, hicimos todo el montaje y empezó la producción y a los 3 años casi me fui de la fábrica. O sea, tengo la experiencia, pero realmente como ingeniero me gusta más esto que el trabajo no porque no me guste lo privado me gusta, pero es muy esclavizante. ¿Vieron ese dicho que dicen zapatero a tus zapatos? O sea, si yo soy docente y viene mi hermano y dice, che, pongamos una verdulería, yo no me veo como verdulero, porque no nací para eso. O no me gusta, punto. Y a mí no me gusta el trabajo de la industria en ese sentido de que hay que estar supervisando, controlando.
aplicando normas o en un sistema que se dice verticalista, que es como el sistema militar. Hay un general, hay un capitán, hay un mayor, un capitán, un teniente, un subteniente. Entonces las órdenes se imparten desde arriba hacia abajo. La fábrica tiene una estructura así, está el dueño, está el gerente, está el jefe de planta, está el supervisor, y ahí hay una cadena de mandos. Y en esa cadena de mandos no hay muchas libertades. A uno le dicen, che, tenés que hacer tal cosa, y bueno, si el jefe te dijo que haga, lo tenés que hacer. Profe, No toma siempre decisiones como toma en otras actividades, donde uno es libre de tomar decisiones. Sí, le escucho. si usted hubiera tenido la oportunidad de irse a otro país a trabajar o hubiera tenido la posibilidad de elegir a dónde se hubiera ido, Si hubiera tenido... Repítame porque no le entendí. si hubiera tenido la oportunidad de viajar a otro país para trabajar, ¿a dónde, a qué país hubiera sido? Probablemente uno de habla española, porque yo con el inglés nunca me llevé bien. Aprobé inglés en la secundaria, en la universidad, pero no lo manejo, no hablo inglés. Hablo como los indios. O sea, sé algunas palabras y con eso me defiendo. Probablemente algún país de habla hispana, o sea, podría haber ido a México, a Centroamérica, a España, a lo sumo Italia. Pero bueno, hoy en día usted que menciona esto, una de las charlas que tenemos los padres respecto a nuestros hijos y a veces con nuestros hijos es si te puedes ir, andate, porque este país no tiene cura, no tiene solución. A veces está mal decir esto, y bueno, uno no es patriota, no es argentino, pero lamentablemente a veces da bronca. Y da mucha más bronca cuando ves que se muere la gente porque los políticos se pusieron a ver cómo iban a chorear con la vacuna y entre que se la pasaron meses discutiendo a ver quién le sacaba provecho, la gente no se vacunaba y se moría. Hay gente que conozco yo que los han robado, los han lastimado, los han violentado y por miedo se han ido. Han dicho, yo no puedo estar así. Acá en La Rioja todavía estamos en Vergel. Vayan a Buenos Aires, ustedes salen a la mañana y no saben si vuelven. Y dicen, bueno, pues yo no me metí, pero de casualidad uno pasa por ahí, hay un tiroteo de otro choro robando a otro y le metieron un balazo de casualidad. Uno anda en el centro y se ven las corridas de gente que roba. No hay seguridad. Con el gobierno no hay seguridad de nada. No con este gobierno, con todos los gobiernos populares que hemos tenido, democráticos. Entonces, ¿qué esperanza puede tener alguien para un hijo? Si yo veo que no tiene el futuro, no depende de que uno le ponga ganas y le ponga entusiasmo e invierta. De que el gobierno se lleva el 50% de lo que uno trabaja en impuestos para después repartírselo a ese que tiene 10 hijos, a toda la familia del intendente, del concejal, del diputado. Todas esas lacras que viven de los que producimos. Entonces, no dan ganas. Yo quiero mi Argentina, yo me siento muy cómodo por mis amistades, mi familia y todo lo demás. Pero llega un momento y dice, bueno, basta. En otro lado uno está más tranquilo, sabe que va a llegar a fin de mes o que va a llegar a fin de año y va a tener acumulado esto para gastar en tal. Nosotros hoy no podemos tener previsibilidad de nada. El ingeniero mercado que les da química, la hija se fue a Europa. Es ingeniera en sistemas, alumna mía. Tengo muchos colegas con los hijos en el exterior. Y todos asienten lo mismo. Si yo pudiera mandarlo al exterior, si se les da la posibilidad, se van. Muchos consiguen la visa por intermedio de, porque son nietos de, tienen algún abuelo alemán, italiano, español,
Entonces gestionan y les dan la visa para poder seguir. Y en buena hora. Ahora, que yo me vaya a Europa y esté trabajando en algún lugar y venga uno de estos talibanes y meten una bomba en una iglesia, meten una bomba en un subte. Bueno, esas cuestiones ya uno no las puede manejar. Si ustedes me dicen, ¿dónde están tranquilos? Y bueno, yo tranquilo estaría en el cerro, me voy bien a la montaña, me hago pastor de ovejas, cabras y etcétera, y estaría más tranquilo. Pero necesitamos de salud, necesitamos de médico, necesitamos de tener un montón de otras cosas, y a veces eso no lo entendemos. Uno de los problemas de la globalización de el Google, el Facebook, el Instagram y todo lo demás, que ha llegado a todo el mundo, hace que nosotros hoy tengamos que trabajar para mantener un montón de cosas que son inservibles, que antes no las necesitábamos. 40 años atrás, alguien se preocupaba por llevar alimento, vestimenta a la casa y ahorraba como para tener unas vacaciones dignas y suficiente. Y hoy estamos corriendo atrás de un montón, pagando un montón de cosas que realmente no digo que no son necesarias, pero que es excesivo. Ustedes piensen que tengo que cambiar el celular porque hay que cambiarlo una vez por año. Porque salió el modelo A82, después el A89, después el B95, el 514. Ya ni sé cuántos modelos de han salido. La computadora, bueno, ya no me sirve más, la 386, la 486, tuve que pasar una Celeron, una Android y del Android al no sé qué sistema operativo, y en vez de tener 200 megas, ahora tengo que tener gigas, ya no me sirven los gigas, tengo que tener tera y terabytes y no sé cuánto de memoria. Entonces tengo que cambiar el celular, tengo que cambiar la computadora, tengo que cambiar la cámara. Y tengo que ir gastando en un montón de cosas que la misma globalización, todo el sistema mundial hace que se vaya produciendo y yo tenga que ir al ritmo del crecimiento del mundo, de la sociedad, de la globalización. Este es un problema, si se quiere, filosófico. ¿Se acuerdan ustedes hace un par de años, para el Día del Padre, que se cortó la luz? Y en casi todo el país estuvimos un día entero sin luz, que fue un día domingo. ¿Alguno lo recuerda? Sí, profe. El año, Acá, Bueno, eso. Sí, el año profe. pasado, ¿no fue? Sí. O el Comimos año el asado pasado, oscuras, creo. me acuerdo ese día. fue el anteaños. El anteaño, no sé si fueron 2 o 3 años. ¿Y qué pasó ese día? No pasó nada, nadie se murió. Y muchas veces nos recordamos con mi hijo, yo tengo 4 hijos, y recordamos que ese día la pasamos bomba, la pasamos espectacular, nos divertimos, jugamos a las cartas, charlamos, comimos, merendamos, después estuvimos un día muy bien sin el celular, muy bien sin la computadora. Profe, Sí, acá también en toda la provincia, acá toda la provincia menos la capital, hubo un corte de luz el 1 de enero, justo mientras estábamos la noche de Año Nuevo, se cortó la luz durante 20 horas. Y como era verano, por supuesto, la cosa cambió ahí porque ya con mucho calor la gente no podía dormir, qué sé yo. Entonces, eso, el calor sumado a lo que era el sueño, digamos, como que no la pasamos bien, por así decirlo, porque fue un corte de luz de 20 horas. Sí, me acuerdo, esa noche volvía yo del hospital de la cirugía y me trampeaba todo el cuerpo, no podía prender el aire porque no había luz, como hasta las 7 de la tarde del primero, digamos, no hubo luz. bueno, en ese caso a algunos no los favoreció y mucha gente que estaba en los hospitales, mucha gente que necesita mantener en frío sus remedios, gente que está enferma y necesita estar atemperado, o sea, con aire acondicionado, con frío, calor, con lo que necesite. Lamentablemente es así. Pero nos hemos hecho esclavos que si no hay internet, parece que no vivimos ese día. Nos estamos haciendo dependientes de muchas cosas y no sabemos valorar
muchas cosas. Sobre todo las relaciones personales. Yo lo hago con... Yo tengo 4 hijos, pero obviamente yo estoy divorciado, no vivo con mis hijos. Entonces, cada vez que nos juntamos un fin de semana, nos gusta charlar de todo lo que pasó en la semana, de compartir. Y una de las reglas es sin el celular. Y da pena cuando yo les comento, y lo charlamos siempre, ir a la confitería, y un montón de gente que están 5 o 6 que se han decidido juntarse a tomar algo y están los 5 con el celular. ¿Por qué se juntan? Se quedan en la casa y hacen una videollamada de WhatsApp y es lo mismo. La falta de comunicación. Esto es algo que nos está perjudicando a la sociedad en general. Y la falta de comunicación con los hijos es muy importante, con los pares, con los hermanos, con los compañeros. Y ahora, dense cuenta ustedes que por este año y medio que llevamos de pandemia, no han tenido ustedes la convivencia con sus compañeros. Entonces no es el mismo aprendizaje, porque vos en el aula estás viendo lo que escribe al lado, estás escuchando lo que pregunta el otro, y no ves solamente al profesor ahí enfrente, estás viendo todo el aula. Y el compartir todo eso deja más enseñanza. Yo esto se lo Aparte de doy. que hay materias como por ejemplo representación gráfica o los laboratorios que no sé exactamente cómo se puede enseñar así virtualmente, ¿no? ¿Sí? Pues no estamos preparados para eso. A ver, yo tengo yo viví muchos años en Buenos Aires, entonces cuando yo acá me ponía a discutir con fútbol con algunos de ustedes, mis compañeros de ustedes, o compañeros, amigos míos, entonces me decían, no, porque tal cosa. Le digo, ¿y dónde lo viste? Y lo vi en la tele. Digo, pero vos no podés opinar sobre un partido porque lo viste en la tele. Vos en la tele viste un 30, un 40%. No, pero si la tele te muestra todas las jugadas, el gol, offside, offside. Una cosa es verlo en la tele y otra cosa es verlo en la cancha como lo veía yo. Sentado en la tribuna, en la platea, en el lugar que estuviera. Uno no solamente ve dónde va la pelota, ve todo el panorama. No, profe, no sea. Ahora, yo creo que el bar es mejor que estar sentado en la tribuna. No, Lo no. ves todo en cámara lenta y replay y replay. En cambio, Sola- presencial lo ves una y ya está, no ves, por ahí estás un poquito, te distraíste y no lo vuelves a ver. Pero usted está hablando de un solo tema que es el VAR y esa jugada en particular. Yo lo que voy es a ver un equipo y ver cómo juega. Significa que yo desde la tribuna puedo ver cómo está plantado. Mientras está atacando el defensor, el delantero, mientras la pelota está en el área contraria, yo estoy viendo si la defensa está donde está o se adelantó, si el medio campo está más adelantado o no. Hay cosas que uno, te lo digo como jugador de fútbol, uno ve por dónde va Messi con la pelota, pero no se da cuenta el arrastre de marca que llevó Agüero, Di María o fulano, porque la cámara sigue la pelota. Y esto es una cosa muy básica en el fútbol, algunos lo van a entender, otros no, los que no sepan. Pero hay jugadores que son muy inteligentes en arrastrar marca. ¿Qué quiere decir? Amagan a picar, no la piden a la pelota o no la tienen, pero ellos amagan a picar para un lado y se le van 2 defensores por ese lado. Y deja un hueco para que entre otro. Eso en la tele no se lo ve. La distribución de los jugadores en toda la cancha, la dispersión se llama, no se lo ve desde la televisión. Y hay algo mucho más importante. La emoción que se siente estar en la tribuna no se puede comparar con nada. Sobre todo quien ha vivido y ha ido a ver muchísimos clásicos de River y Boca en la cancha River, en la cancha. Y créanme, no hay nada más emocionante que estar en uno de esos partidos con las hinchadas, con la cancha llena, no como ahora, ¿no? Con las canchas llenas, y escuchar y sentir y vibrar con esa emoción. Eso no, en la tele no lo pueden hacer.
Eso no se puede, no se lo imaginan. De hecho, que los europeos, ahora va a haber un partido de River Boca en agosto, juegan por la Copa La Copa Argentina. Argentina. Esos partidos, las entradas, ahora no, pero antes las promocionaban y había españoles, franceses, alemanes que compraban, se venían a ver ese partido, porque en el mundo se sabe que un River Boca es un espectáculo como ver Barcelona-Real Madrid, como ver el Bayern Múnich contra el Paris Saint-Germain, como cosas muy atractivas, de mucho valor. Y realmente es así. Por eso yo se lo puedo contar, porque yo lo viví. No me lo contaron. Y yo sé lo que es eso, no porque sean fanáticos. Le digo más. Yo soy hincha de River, fui socio de River muchos años. Siendo hincha de River, a mí me encantaba ir a la cancha de Boca a ver un partido de River Boca, porque yo no podía creer cómo los hinchas de Boca, perdiendo, pueden terminar el partido gritando como si hubieran ganado. Una vuelta, hace muchos años, ¿no? Le ganamos 5-2 en la cancha de Boca. Terminó el partido, los de River salíamos todos, y la hincha de Boca seguía cantando, y cualquiera que lo veía afuera hubiera creído que había ganado Boca. Por eso yo, siendo hincha de River, yo admiro la número 12 de Boca, porque no existen gente más fanática que esa. Como tampoco van a encontrar gente tan fanática como la de Rosario y Newell's. Ah, bueno, eso es otro nivel, ya eso ya. Bueno, Si no hay mucha seguridad, mínimo un muerto hay. ¿qué es ese de Leandro? Dice, ahora se van al minuto 34, profe. ¿Quiénes se van al minuto 34? Los hinchas de Boca, profe. Sí, ahora, bueno, todo cambia. Como cambian los futbolistas. Antes se jugaba por amor a la camiseta. Ahora los jugadores se cuidan. Además de ir al gimnasio, cuidar su físico, se cuidan dentro de la cancha, que no los golpeen, qué sé yo. Hay una competencia deportiva diferente al amor que se tenía antes por la camiseta y a cómo se lo llevaba al fútbol. Bueno, han cambiado muchas cosas y de eso son cómplices los políticos corruptos. Para que ustedes sepan, la mayoría de los políticos están asociados a los barra bravas de diferentes clubes. Y los usan como su defensa, digamos. Son los que salen a apretar a la gente, son los punteros políticos de ciertos políticos. Esto pasa en la Argentina, pasa en muchos países. Entonces la corrupción también llegó al fútbol y a muchos deportes. A la iglesia, en todos lados hay corrupción. Pero esto es lo lamentable del fútbol. O sea, yo dirigente le propongo al presidente y al resto de la comisión que lo contratemos a Carlitos. Carlitos va a cobrar tanta plata y como yo lo traigo a Carlitos, por bajo el sobre, Carlitos me tiene que pasar a mí la mitad del sueldo. Recién hablamos del sueldo. Un chico de 18, 19 años que empieza a cobrar en River, empieza cobrando 200, 300 mil pesos. ¿Y qué estudió? Nada. Esto tampoco es equitativo. Por supuesto que no todos ganan como Messi, y no hay tantos Messi, no hay tantos Maradona. Pero es admirable ver cómo hay un negocio detrás del fútbol con la televisión, con los sponsors, con miles de cosas. Y ese ¿Era jugador de fútbol, profe? Yo casi llego a ser jugador de fútbol. Yo jugaba al fútbol, jugué en Atlanta cuando tenía 13 años, después me fui a probar Huracán, y a los 17 casi quedo en River, casi. Porque bueno, me salió un problema de la columna, una hernia de disco, y tuve que dejar, y por eso me puse a estudiar ingeniería, porque a mí no me gustaba estudiar tampoco mucho. A ver, yo me recibí de técnico mecánico en máquinas de herramientas. Y ese último año que estaba por fichar, que estaba por entrar al club, tampoco
Yo me considero que jugaba bien, pero en River entraban solamente los que venían con una carta de recomendación. Yo les puedo contar que los martes y jueves iban a probar en ciertas épocas jugadores, había colas, y yo veía cómo jugaban, y había cientos de Maradonas, de Messi, de buenos defensores, pero no entraban. ¿Por qué no entraban? Porque no venían con una recomendación. Solamente entraban los que venían recomendados por un dirigente, por algún... Y yo tenía la suerte, por haber sido socio del club y estar ahí y conocerlo al técnico de las inferiores, porque era amigo de la hija. Entonces yo tenía un gancho para entrar. Y bueno, no pude entrar por problemas de salud. No me pude quedar, pero sí había... Inclusive jugué unos torneos internos ahí en River, campeonatos internos. Y bueno, no sé. Capaz que hubiese ido después al Barcelona y todo por ahí, pero Es muy probable. Es muy probable que me estuvieran viendo por televisión y no por la computadora. Me estuvieran viendo, no sé, como a esta edad ya como técnico allá en las Olimpiadas, en algún lado. Sí, era muy fanático del fútbol, me gustaba el fútbol, siempre he amado el fútbol. Y fíjense que yo termino la secundaria, no soy amigo de Maradona, pero vivía en el barrio pegado a la Paternal, y sí lo he visto a Maradona jugar en los Cebolletas cuando era chico, y con uno de los hermanos sí creo que hemos jugado así en contra alguna vez, jugaban en equipo se llamaban los Cebollitas. Ya me olvidé qué iba a decir. Bueno, yo estudiaba, terminé como técnico, y la idea como era entrar a jugar fútbol, yo ya no sabía qué hacer cuando terminé la secundaria, no sabía qué estudiar, porque mi sueño era jugar al fútbol o algo relacionado con el fútbol o el deporte. Entonces a mí el médico me dijo, no, vos no podés, porque tenés una desviación. En ese tiempo no era hernia de disco, era una escoliosis, una desviación en la columna, pero tenía mucho dolor, yo no podía entrenar mucho tiempo, porque me aparecía el dolor y duraba mucho tiempo. Entonces un primo mío me dijo, ¿por qué no estudias ingeniería mecánica si vos sos técnico mecánico? ¿Qué vas a estudiar? No vas a estudiar contador, ni abogacía, ni medicina. Si vos sos técnico mecánico, estudias ingeniería mecánica. Y eso hice. Me anoté en la UTN como en ingeniería mecánica, en Buenos Aires. En la UTN en Medrano. Y cuando terminó el primer año, y a esa edad hice el servicio militar, perdí 2 años, empecé la universidad, y después decidí venirme a vivir a La Rioja acá con mis padres, y en ese momento, acá en la UTN, había electromecánica. Como yo estaba estudiando ingeniería mecánica, electromecánica, no había mucha diferencia. En el primer año era el mismo año básico como ustedes, civil, electrónico, electromecánico. Así que ahí recién, en segundo año, me junté con Mercado, con Molina, con Arias, con Nieto, y seguimos, y ahí continué con ellos, pero yo entré antes a la universidad, un año antes allá en Buenos Aires. Esa es la historia. ¿Y por qué estudié ingeniería? Porque era técnico mecánico. ¿Por qué soy técnico mecánico? Porque a los 12 años me dijeron, vos vas a estudiar en esa escuela técnica, porque a los 12 años me podía decidir nada. A mí me dijeron, vos vas a estudiar acá, y me anotaron en la escuela y me pusieron como cualquier hijo de cualquier vecino, que a esa edad no deciden qué quieren ser. Entonces, terminé como técnico mecánico, la continuidad sería la ingeniería mecánica, terminé como ingeniero electromecánico, y como verán, no me he desarrollado en esa materia, sino que lo que he hecho es dedicarme a la docencia por una vocación. Que no me arrepiento, que es lo que sucedió, uno no siempre decide qué estudiar. Muchas veces ustedes tendrán ejemplos, tal vez en sus familias, de que son obligados a que vayan a estudiar una carrera u otra carrera. O que vayan a estudiar, los obligan a estudiar. Porque dicen, no, yo quiero trabajar, son muy raros los que dicen, yo quiero trabajar y no quiero estudiar. Antes era al revés, antes te decían directamente, mira, no te puedo bancar, así que a trabajar. O te voy a bancar un año para ver cómo anda, y si no anda bien, a buscar trabajo. Y antes no se trabajaba a los 25 años como hoy, 28, 30 años salen recién a buscar trabajo. Antes a los 14, 15 años ya estábamos trabajando.
en lo que fuere. Bueno, las épocas fueron cambiando, la sociedad fue cambiando, esto que les decía hace un rato, y nos ha llevado a buscar diferentes horizontes y a que se haya ampliado mucho la oferta que hay. Recuerden que antes había 3 clases de escuelas secundarias, eran perito, bachiller o técnico. Hoy sigue habiendo más o menos eso mismo, pero hay muchas más orientaciones, con orientación en humanística, en arte, en bienes y servicios, en informática, con orientación en medicina, en ciencias naturales. Entonces uno ya lo van preparando para que cuando salga el secundario ya, y bueno, yo quiero estudiar tal o cual carrera. Antes no había tantas carreras, hoy hay infinidad de carreras. Cuando yo empecé a estudiar, tal vez había la mitad de las carreras que hay hoy en día. Y las que había no estaban en el lugar donde uno quería. Estando en Buenos Aires lo tenían todo a mano. Pero estando en Chilecito, de donde yo soy, no había universidad, uno se tenía que venir acá a la UNLAR. No existía la UNDECH, ni la Barcelona, ni nada por el estilo. Había que venirse a la Universidad Nacional o había que irse a Córdoba. Pero bueno, ustedes hoy ya tienen la Universidad de Chilecito, la Universidad del Balseiro, la UNLAR, la UTN, y además tienen la Siglo XXI, la Universidad de... no me acuerdo cómo se llama la otra. Bueno, hoy, con esto de que se puede hacer en forma virtual, tienen muchas universidades disponibles a distancia. Hay una Así que universidad que creo que era la Da Vinci, profe. no la escuché, puede ser, no, la verdad que no la escuché. Sí, Una yo tenía un amigo católica, desde sí. Buenos Aires, creo que estaba estudiando diseño y desarrollo de videojuegos ahí. Bien. Y hoy se puede estudiar muchas cosas, no solamente de este país, se puede estudiar y anotarse en un curso de Brasil, de España, de otro lado, y cursar a distancia. Acá lo que importa es la plata. Entonces yo quiero estudiar tal cosa, listo, me fijo, sale tantos dólares, me mandan el CBU, hago el depósito, ya me tomaron como alumno y me empiezan a dictar clases, a mandar los videitos, las tareas, los trabajos prácticos, y al final de un tiempo se reciben pagando, y de esto es donde hay un reclamo muy fuerte de alguna parte de la sociedad. Venden títulos. O sea, a la distancia es difícil estudiar, controlar si esa persona aprendió o no aprendió, y se venden títulos. O sea, yo rindo contabilidad, supongamos, de un curso que estoy haciendo de Buenos Aires. Me están cobrando 10.000 pesos por mes, yo pago, me mandan el examen, yo lo, saben si lo hago yo y no me lo hace mi contador, o lo hace otra persona, y yo lo envío. Y me aprueban porque yo envié el trabajo, pero no tienen la certificación de que lo haya hecho yo. Y así hoy hay mucha gente que se recibe entre comillas, ¿no? O sea, pagan título, le pagan a otro para que le hagan un trabajo y obtienen el título. Y con eso hay mucho descontrol. Y otros dicen, ¿para qué estudiar? Si vos te vas a Buenos Aires y pagas el título. O sea, uno va a una de esas casas turbias, y dice, che, no es fácil llegar a eso, pero yo quiero un título de médico, un recibido en la Universidad de La Plata. Y el tipo viene y te trae el título, igual le da los datos, pone la foto, pone el número del legajo, registro, matrícula, y vos salís con un título trucho. Eso lo saben. Así como se falsifican pasaportes, documentos, se falsifican títulos, se venden títulos. Y ustedes habrán escuchado estos últimos años muchas noticias de que en tal lado hay un médico que no era médico, después se avivaron. Que había un abogado que no era abogado. Y así desconfían de mucha gente en el poder que sale de un día a la noche con un título y no saben cómo lo obtuvo. Este es el país que tenemos. Esto es lo que lamentablemente nos hace volver a la conversación cuando empezamos diciendo ¿usted se iría al exterior? Y la verdad que sí. La verdad que me gustaría estar con mi familia, no yo solo, con toda mi familia, en un lugar donde uno tenga mayor seguridad económica, social, más seguridad.
Comodidad. Comodidad. Ojo que yo no me quejo, yo estoy bien. Yo creo que ya cumplí, después de 30 y pico de años de docente, yo espero jubilarme. Quiero jubilarme ya, no puedo, me falta todavía para la edad. Pero yo ya me jubilaría y yo ya tengo una vida hecha. Pero sí, por ahí para mis hijos, me gustaría que prueben ir a otro lado y ver que... Como también me gustaría que se vayan al sur, que se vayan a lugares donde necesitan profesionales. Mi hijo mayor, el varón, es ingeniero industrial, está trabajando acá en La Rioja, pero hubiera sido bueno que busque experiencia en el sur, en otro lado, en otra empresa. Siempre es bueno probar en otro lado. No solamente acá en el sur, trabajar en Chile, en Bolivia, en Perú, en Ecuador, conocer, ver qué tan diferentes pueden llegar a ser. La otra, la mayor, que es una nena, mujer ya, profesora de lengua y trabaja acá también en La Rioja, y los otros dos más chicos todavía no se reciben, pero muchas veces uno está pensando, ¿no?, con el corazón por un lado y con la cabeza por el otro lado. Uno con el corazón lo quiere tener cerca, pero cuando uno hace el análisis, dice, bueno, si tiene la oportunidad y le sale una beca para irse al exterior, y que se vaya al exterior, que pruebe, que vea. Y si le gusta y se queda, bueno, que se quede. Yo siempre los cargo porque, le digo, es una excusa que tendría yo para ir a visitarlo, para pasear. Para cuando uno esté jubilado, yo digo, bueno, me voy a hacer un viajecito, supongamos, a España para ir a visitar a mi hijo. Sería una buena forma de hacer turismo. No quiere decir que no sea argentino, no sea patriota, no quiero que esto funcione, pero, a ver, no veo una luz allá en el final del camino, no veo un cambio en la política de cierta gente que quiera cambiar esto en beneficio nuestro. Al contrario, veo gente joven, por ejemplo, la Cámpora, gente dentro de los partidos políticos muy joven que aspiran a llegar, pero están aspirando para ellos, para llegar ellos y vivir ellos, y acomodar ellos, su gente, acomodarse ellos. Pero no estoy viendo líderes que estén prometiendo cambiar este desastre que tenemos. Profe, profe, yo por ejemplo vi que hay familias enteras que se ponen a trabajar en el sector público. No sé si hay una ley aquí en Argentina del funcionario público que regule ese tema, porque en Bolivia, por ejemplo, no podés tener dos familias o dos personas de la misma familia trabajando en la municipalidad, porque una vez yo fui y presenté mi currículum en el municipio allá en Bolivia, mi papá también presentó y nos dieron a elegir, o te quedas vos o se queda él. Entonces, entonces te dan la opción de uno o el otro. Y si descubren que hay familiares, hacen un gran escándalo. Entonces, no sé si hay una ley que pueda regular eso. Allá sí, algunos sí, pero los de cargo más arriba hasta el tercer nivel creo que pueden hacer nombramientos a dedo, igual de no se puede. Pero igual, por ahí siempre hay la corrupción, ¿no? No hay, yo no conozco leyes que sean así. Sí hay leyes al revés, de que por ejemplo en la municipalidad se jubila o se muere una persona y dejan que entre un familiar, el hijo, un familiar directo, para ocupar ese cargo. No existen esas leyes. No veo que nadie se preocupe por poner leyes de esas características, pero cuando asume uno en un gobierno y tiene la posibilidad de meter a toda la familia, mete a toda la familia. A ver, entra un tipo, por decir un ejemplo, un diputado, y nombra a sus hijos asesores. Las nueras las ubica una acá, la otra allá, la otra allá. O sea, no es que le da a uno, a dos, entran 10, entran 15, más los amigos, más los favores que le deben. Y así seguimos inflando el aparato. ¿Sí? La administración pública ha crecido
Una barbaridad. Por eso le siguen sacando a los que producen para mantener vagos. Porque, dígame, yo no estoy en contra de los empleados públicos, pero yo sé que la tarea que hacen, 10 tipos la podría hacer uno solo. Ustedes son testigos de ir a una oficina pública, ir a la administración pública, y hay gente atestada ahí. Entonces yo voy a hacer un trámite, le paso el papel, me dice, mira, acá tiene un formulario, tiene el otro, se voy, lo lleno el formulario, se lo doy, le pone un sello, lo pasa al compañero al lado, lo revisa, le pone otro sello, lo firma, lo pasa al otro, lo pasa al otro. ¿Cuándo eso lo puede hacer una sola persona? Pero como esto hay muchísimos acá. Entonces, hace falta tanta gente. Hace 20 años atrás o menos, no existían 2 turnos en la municipalidad. Hoy tenés gente que trabaja a la mañana y gente que trabaja a la tarde. Uno puede hacer los trámites a la mañana o puede hacer los trámites a la tarde. A veces los mandan a uno u otro lado según el tipo de trámite. Porque toda esa gente en un solo turno no entra en los lugares de trabajo. O sea, se tomó la decisión en algún momento de separar. Y si sigue creciendo como está creciendo, en algún momento van a armar 3 turnos. Y van a decir, bueno, de 8 a 12 va a haber un grupo, de 1 a 5 otro, y otro grupo de 6 a 10, 6 a 11, qué sé yo. Eso no está, como preguntaba usted, no está reglamentado acá, no sé en otros países cómo es, pero esas cosas más que por las leyes, pasa por los valores, pasa por la ética. Y es lo que hemos perdido. Si yo tengo ética y me nombran en un cargo, yo voy a tratar de cumplir ese cargo para el país, para la provincia, el municipio. Pero no me voy a sentar a pensar que voy a ubicar a mi hijo, a mi hija, le voy a dar de comer a este, a aquel, al otro, y a ver dónde le saco provecho. Se supone que me eligen y me van a pagar un sueldo para que yo trabaje y devuelva con mi trabajo a un sector en particular del Estado, beneficiando a la gente en general, pero no beneficiándome yo ubicando a mi gente. Y eso más que por la ley pasa por una cuestión de ética. Antes ni se pensaba en eso. Y hoy ya es una caradurez total. Profe, Señora. no, señor. Perdón, Como pensé el que era... caso, el caso de los diputados que, por ejemplo, ni leen el proyecto de ley que van a votar, o si acaso vos le preguntás sobre el proyecto de ley, ni tienen idea. Ellos votan solamente por todo lo que hagan en el bloque o por el sentido común del bloque en general, ¿no? Pero o sea, ellos no tienen un pensamiento, digamos, por sí solo, como que ellos no leen el proyecto de ley y directamente votan lo que le dicen que tengan que votar. Bueno, yo le voy a contar una anécdota. Esto es real. A mí me conocen en la universidad, todo el mundo me conoce porque yo toda la vida he participado en política universitaria. Yo he sido consejero alumno, graduado, docente, bueno, como les dije, vicedecano, secretario. Actualmente soy consejero departamental en básica, consejero en el consejo directivo, soy el presidente de la comisión de enseñanza del directivo, soy coordinador del área matemática en el departamento. Pero yo empecé esto en primer año. Cuando empecé en Buenos Aires, yo era delegado de mi curso en Buenos Aires. Cuando vine a La Rioja, fui representante de los alumnos y fui a unas jornadas a nivel nacional. En el año 88, en Vaquería, en Córdoba, se reunieron todas las UTN del país y queríamos instalar el alumno libre. Ustedes saben que ahora pueden rendir libre los que han cursado el año pasado y este año por la pandemia, pero antes de la pandemia, en nuestra reglamentación no existe el alumno libre, o sea, el alumno tiene que cursar sí o sí la materia. En todas las otras universidades, un alumno puede inscribirse libre y rendirla libre sin haberla cursado. Nosotros en el año 88 ya quisimos cambiar eso. Y en una reunión con mis colegas, mis compañeros estudiantes, de Chaco, de Santa Fe, de Buenos Aires, de Córdoba, éramos 50 alumnos de diferentes facultades, y hablaba uno, hablaba otro, y que sí, que no, que tendríamos que dejar porque trabajamos en los turnos rotativos. Algunas materias se podrían rendir libres, sí, listo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a votar por el alumno libre. ¿Cuántos somos? 50, listo.
Todos levantamos las dos manos, mañana votamos con las manos libres y a la mierda. Habíamos hablado con algunos docentes, también de distintas facultades, y algunos estaban de acuerdo, otros no, pero había gente que... El otro día se hizo el plenario. Todas las comisiones habían trabajado y cada comisión había elevado un proyecto. Entonces, bueno, ahora artículo 3 del acta de qué sé yo, vamos a votar por el alumno libre. Hay dos mociones, una que se imponga el examen final para los alumnos libres y otra que no. Los que están de acuerdo para que rinda en forma libre, levante la mano. Yo levanté la mano yo. Miré para todos lados, estaba yo solo. Entonces me paré para que me vean. Ni los docentes que habíamos charlado tampoco. Yo miré para todos lados y otro que me tironeaba de la remera. Jojano, bájate, bájate. Me bajé porque parecía que era el único desubicado pidiendo algo que la noche anterior habíamos votado. Todos los alumnos y algunos docentes. Entonces digo, ¿qué pasó? Dice, hace una hora viene una orden del partido que no vamos a votar, porque el rector no quiere y ya dio la orden que no. Pero nosotros habíamos estado de acuerdo anoche que votábamos. Vamos, ya la orden, mira ya. Y ese que dio la orden vino a discutir con nosotros, nos explicó por qué, para qué. No. Miren que en el primer año que entré a la universidad yo ya tenía, ya formaba parte de esos grupos. Y esto pasó en el 88 cuando ya estaba en tercer año. Cuarto año. No, tercero, 87 segundo, 88 tercer año. Y estaba como representante de La Rioja allá en Corto, en Vaquerías, votando por algo que en teoría todos estábamos de acuerdo, pero que el capo máximo había dicho que no, y bajó la línea y nadie votó. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué sentirían ustedes? Bronca, sentirse, no digo humillado, pero por allí, pónganle el adjetivo que ustedes quieran. Y eso no hizo que yo me frene en mis convicciones. Bueno, salió por mayoría, salió, hasta luego. Entonces yo volví a La Rioja y en La Rioja seguí como consejero y seguí, me metí en todas las elecciones y en todos lados quería estar yo, porque no quería que pase aquello, que cuando se discuta, pongamos las cosas bien en claro y las votemos y las justifiquemos y las fundamentemos. Esto es lo que necesitamos todos los argentinos, todos. Cada uno tiene la posibilidad de ir el día de la elección y poner un voto. El problema, en la universidad está un poco moderado, somos pocos y nos conocemos todos. A nivel nacional no, nosotros vamos, ponemos el voto por alguien que ni sabemos quién es. Y permítame que le diga, votamos al menos peor, según nuestra creencia. Pero tenemos mucha oferta. No es que este nos va a salvar o este es un poquito mejor. No es que vamos viendo quién es mejor que quién. ¿Quién es menos peor que quién? Lamentablemente. Entonces siempre trabajé en eso. Para su conocimiento, en el 2006, no solamente fui vicedecano, secretario de Ciencia y nada más, fui elegido consejero superior, o sea, yo iba todos los meses a las reuniones del Consejo Superior en Buenos Aires. Y estuve 4 años siendo consejero superior. O sea que me interesaba las decisiones que se toman allá en Buenos Aires, que es para la gente de Buenos Aires. Ir a pelear allá es distinto. Pelear es una forma de decir. Ir a esas reuniones es diferente. ¿Por qué? Porque uno escucha otra campana. Y porque además las leyes están hechas ¿para quién? Para las grandes ciudades, las grandes urbes. No para La Rioja, para Neuquén, no haya Resistencia. Sino que da todo vuelta en torno a ellos, porque son los que tienen mayor masa crítica, mayor cantidad, mayor aporte de votos, mayor financiamiento. Y nosotros tenemos que adecuar a la normativa de ellos. Esto es lo que pasa. Y esto es lo que peleamos desde la historia, que ustedes han escuchado hablar del federalismo, los unitarios y los federales. Todos queremos el federalismo, todos los del interior. Pero cuando llegan a un cargo en Buenos Aires se olvidaron, se quedaron en Buenos Aires.
Esto lo han escuchado ustedes alguna vez de las voces de sus padres, de sus madres, de sus abuelos, diciendo que Dios atiende en todos lados, Dios está en todos lados, perdón, pero atiende en Buenos Aires. Allí es donde ese centralismo, eso que luchaban los federales, como el Chacho, Ramírez y muchos otros, entrerrianos, cordobeses y todo lo demás, nunca se llegó a concretar en los papeles, en las leyes. Todo es federal, el país es democrático, es todo lo que ustedes quieran, pero lamentablemente no es así. Algo que me acordé de lo que me dijo recién, no recuerdo quién, Valeriana, ¿cómo era? Valeriano, Virginia. Virginia. Cuando mencionaba recién lo de las leyes, una de las que recuerdo que existe en San Luis, por ejemplo, es la de los médicos. El médico que contrata la provincia de San Luis no puede trabajar en forma privada. Te paga la provincia un buen sueldo, porque cobra bien. Tengo un sobrino médico trabajando ahí, pagan muy bien, pero trabaja para el Estado. Si te encuentran haciendo algo privado, te echan del trabajo. O sos privado o sos del Estado. ¿Qué pasa en La Rioja? El que trabaja Y en no, el... te vas al hospital y del hospital te manda a su clínica. El médico te manda a su clínica. Más vale. Eso tendría que ser como en San Luis. O de última, antes de ir al hospital, directamente uno ya se va al consultorio. Bueno, pero hay gente que no puede. Claro, Hay gente claro. que no tiene. Yo veo, he visto en el hospital gente que va a las 6 de la mañana. Me ha pasado a mí la otra vez con una persona que le pregunté, tenía que venir a casa, me dijo, no, tengo que acompañar a mi señora porque tiene que ir a las 6, esto no fue ahora con la virtualidad, no fue anterior. Dije, la otra vez, pero no todo. Que tiene que ir a las 5:30, 6 de la mañana a sacar todo. Digo, ¿cómo es? Yo no fui, no conozco cómo existe. Si vos vas a las 6 de la mañana, haces cola, a las 7 viene una persona y tiene 10 numeritos. Si vos estás dentro de los 10 primeros, de ese médico, de lo que sea, te dan el turno. Y te atienden. No, te dan el turno. ¿Y a qué hora te atienden? No sé, hay médicos que atienden a las 10, otros a las 12. Si vos tenés que ir a las 6 de la mañana, esperar hasta las 7. A ver si te toca el turno, y si te toca el turno es a las 11 de la mañana, entonces vos tenés que ir, volver a las 11 de la mañana para que te atiendan a las 3 de la tarde. Porque a vos te dicen que vaya a las 11. Son las 11:30, 12, le preguntas, ¿ya está atendiendo el médico? No, tuvo una operación y no sé dónde, ya vi. Y uno tiene que esperar. Ellos no tienen ningún problema, hay que esperar a la hora que sea. No solamente en el hospital. Yo voy a la parte privada, voy a ver a mi diabetóloga y tengo turno a las 11 y salgo a las 1:30, 2 de la tarde. Y la reto, le digo todo. Y ella me dice, ¿quién necesita? Vos, yo. Y yo soy el que necesito. Tengo que quedar porque yo necesito pagar la receta. Que me revise, que me indique. Pasa en lo público es muy problemático. En lo privado pasa en menor medida, pero pasa. Fuimos con la profesora a Buenos Aires al hospital italiano. Hospital espectacular. Todo con código de barras, te dan una espirineta y tiene un código de barra con el nombre tuyo. Todo informatizado, impresionante. Pero para entrar, cuando nos dieron el alta, fue a las 10 de la mañana. Eran las 12 de la noche, estábamos sentados esperando que nos llamen para ingresar. Tenía que internarse. Y una pareja que estaba al lado nuestro veía que nosotros no podemos esperar 12 horas. Es una locura. La señora dice, no es problema. Otra vez estuvimos 2 días y medio hasta que nos dieron una cama. Ellos se fueron y volvieron. No, estuvimos 2 días y medio acá. Íbamos al baño y volvíamos. Mi esposo dice, iba al frente, compraba un sanguchito y traía y comíamos acá. Hay gente que está así. O sea, el sistema de salud, por más que decimos que es muy bueno, comparado con el de otros países, que es muy caro, el de Chile,
Yo tengo referencia en Chile, que es muy caro y el que no tiene obra social se murió. Nosotros, a pesar de eso, tenemos muchísimas falencias, de todo tipo, de corrupción en todos lados. Problemas en educación, problemas con los maestros, con los sindicatos. ¿Dónde no? Díganme ustedes dónde no hay problema. Entonces algunos dicen, no, hay que ir a San Luis, San Luis es un país aparte. Profe, Sí, yo una vez en el secundario estaba en la biblioteca tomando tutorías y vino, me acuerdo, la regente y, y un profesor le consultó qué temas le iban a tomar a los chicos y la regente le dijo, ya te doy el examen para que le hagas practicar estos ejercicios porque si no, no van a pasar. Y yo me enojé tanto porque yo siempre fui una chica aplicada en la escuela. Y me enojé tanto porque a mí, al resto de alumnos no nos dan esas oportunidades. Y me re enojé y le dije a la regente, ah, así pasamos todos entonces. Y no me dijo nada y se fue. Pero así pasó. así sigue pasando. Nosotros tomamos las pruebas de calidad que vienen de Buenos Aires. Yo era profesor en Colegio Nacional, me enseñaba física en Colegio Nacional en el cuarto y quinto año. Hasta el año 2003 más o menos. Y en esas pruebas de calidad, un día fui y digo, ¿qué hacen? ¿Qué es eso? ¿Qué es esa gente que no conozco? Ah, son los veedores que vienen a tomar examen. Y daban los exámenes, ¿sabe qué hicieron en el curso? Se juntaron de a 4. Y entre los 4 decidían qué poner cada uno. Entre los 4 ponían lo mismo, obviamente. Grupal. Eran obviamente individual. Y el examen lo hacían grupal. Y el profesor miraba para otro lado, el veedor estaba tomando un café en la cantina. Desastre. Y así todos nosotros salíamos últimos. ¿Ustedes se acuerdan que en los niveles de educación, de las pruebas esas, pruebas PISA, no pizza de comer, sino PISA y había otras más? La Rioja siempre estuvo en los últimos puestos, siempre de 20 para abajo. Y eso que nos copiábamos. Y eso que le ayudábamos a los alumnos a practicar el día anterior para que resuelvan bien los exámenes. Y así todo nos iba mal. Entonces, como verá, es una mentira. El gobierno hoy les está pagando 5.000 pesos por alumno para que terminen la secundaria. Y así como vos, Julieta, Wilfredo, Adolfo, todos los que están ahí del otro lado, han estudiado y han terminado la carrera como corresponde, ¿cuál es el premio? Ninguno. ¿A quién premian para que terminen? A esos vagos que no terminaron por lo que fuere, encima ahora le dan plata para que terminen. Pero como le dan plata, le dan una beca, más vale que terminen. Entonces, ¿qué hace el directivo? Y los aprueba, porque están cobrando. Profe, Si no es plata tirada. por ejemplo, el progresar, que tengo entendido que quizás no es poca plata para un estudiante hoy en día. Son 3.600 por mes. Sí, muy poca plata. En realidad o sea, son 2.800 porque se descuenta un 20% que se entrega a fin de año. Así. Ah, bueno, sí, aparte, o sea, no llegamos a los 3.000, digamos. Bueno, Exacto. la ciudad peronia, peronista. Miren, no importa el color político. Cuando yo estudié ingeniería, imagínense que yo estaba casado, tenía 2 hijos. Entonces saqué un crédito universitario, que después lo tuve que devolver. Y que era buena plata, pero era un crédito. Terminé de la carrera y tuve que empezar a devolver en cuotas lo que me habían prestado. Y en otros lugares existe eso. En cambio acá nosotros regalamos las becas. Por supuesto, como dicen ustedes, y es cierto, no alcanza, no sirve, porque es muy poca plata. Pero nosotros hacemos demagogia. Nosotros queremos que todo el mundo esté en la universidad, todo el mundo estudie, tenemos miles y miles de estudiantes, de los cuales se reciben cientos.
Entonces, gastamos en un sistema, me pagan a mí, le pagan a un montón de gente, y terminamos sacando 3 o 4 ingenieros a fin de año. Entonces la cosa no está bien distribuida. Así como dicen ustedes, hay familias que entre planes nada más sacan arriba de los 100.000 pesos y ninguno trabaja. Plan de las madres separadas, de las madres con 7 hijos, de plan cunita, plan no sé qué, planes y planes y planes. Y así como algunos dicen, nos vamos a convertir en Argenzuela, o todos los otros que estaban diciendo recién, lamentablemente es así. Miren, ya no di clases por estar haciendo... Profe, ¿me escucha? Sí, le escucho. Usted habla de la decadencia José, de la escuela. José está hablando, ¿no? Sí, soy yo. Sí, le escucho. De la escuela, de la primaria, de la secundaria y de la universidad misma. O sea, nosotros tenemos el claro ejemplo de la Universidad Nacional de La Rioja, ¿no es cierto? Que se anotan para medicina 1.500, 2.000 chicos. Imagínense dónde le cabe al que ahí dio hecho la apertura de la carrera, que supóngase que lleguemos a una ira 400 chicos en un aula, ¿a dónde pueden calzar? No entra en ningún auditorio. Supóngase que tienen que ir a ver, hacer revisar una mujer, ir a una parturienta, ¿dónde vamos a sacar 400 mujeres que están esperando hijos para ir a visitarlas? Pasa con la universidad, la de la provincia, ¿no es cierto? Y pasa con la Barceló, ¿dónde van a ir a practicar los chicos que estudian instrumentistas? No tenemos la cantidad de sanatorios y hospitales donde se hagan operaciones todos los días. Y sin embargo, están llenas las universidades, vienen de todas partes del mundo a estudiar en La Rioja, los aprueban con 2, con 3, con 1, con 0, les rinden 8, 10 materias, 10 veces para primer año. Y es el daño más grande que le hacen los chicos y a los padres, porque el padre está ilusionado de que algún día se reciba. Dice, mi hijo va a ser doctor, pero ¿cuándo? ¿Qué va a aprender? ¿Qué aprenden? ¿Qué problema tenemos ahora con los chicos que se reciben? No tienen dónde trabajar. Van a hacer guardia y uno cae a la guardia de cualquier sanatorio, el mejor, el más pago, el que uno le pague, como usted decía recién, en dólares. Te dan un ibuprofeno y tomas esto y te calma y mañana ver a tu médico de cabecera o un inyectable y te calma el dolor de hígado, de espalda, de estómago, los servicios básicos y esenciales, nada más. Pero es porque no tenemos práctica, porque los chicos se reciben, y yo como digo, o sea, ¿dónde van a ver, qué sé yo? ¿Dónde van a entrar tantas personas para una práctica? No, es imposible. Y veo la otra diferencia que hay con las otras provincias. Usted habla recién de San Luis. Por ejemplo, Córdoba tiene un cupo limitado para entrar en... ¿Por qué? Porque tiene, supóngase, tiene 50 camas en el hospital del niño, 50 camas tiene el otro hospital, tiene 150. 150 alumnos por año y nada más, y no entran más. Entonces, el que va a estudiar medicina en Córdoba tiene que saber que tiene que ir a estudiar, tiene que sacar 10 para poder entrar. Acá se entra con 2, con 3, con 4, con 1. Si es hijo de los políticos, eso ni rinden directamente, pasan, chao. Eso es lo que pasa. Es la diferencia que yo por ahí hablo con los chicos el año pasado y siempre hablo con algunos compañeros que tengo ahí, de algunos grupos, de la tecnología. O sea, más allá de que estemos en pandemia, siempre con tener el apoyo de los profesores, de los alumnos, de los exalumnos, es como una comunidad media particular, ¿no es cierto? Siempre nos estamos ayudando. Mira, no entiendo esto, mira, anda a tal página y ahí vas a conseguir esto, vas a conseguir aquello. Por más que no estemos yendo a clase, y no sé cuándo iremos a volver, porque cada día más hay una cepa nueva, entonces no importa. Pero yo creo que nosotros somos como más unidos, o sea, somos poquitos, no sé si somos buenos, la verdad que no sé, pero como dice Julieta, hay gente que viene de escuelas que
seguramente no le habrán dado nunca lo básico como para, por eso tenemos problemas para el primer año de aprendizaje, o sea, para entrar lo que es química, física y análisis, matemática, patinamos hasta que algún día, bueno, nos cuesta un año, a mí me cuesta un año de revisar el viejo texto, o sea, no es que no lo haya estudiado, me reciben la experiencia, o sea, lo mismo que estamos en el primer año, nosotros lo vimos durante toda la carrera, todo lo que es parte de cálculo, todo ese tipo de cosas. Pero hace 40 años que vivo en Guatemala, me recibí, me fui a trabajar y ahora, bueno, ya no tengo nada que hacer, me pongo a estudiar por la necesidad psicológica, por práctica médica, pero igual, o sea, me cuesta retomar el ritmo de antes, pero igual así tengo los compañeros que me dicen, no, mira, busca esto, compra aquello. O sea, esa es la diferencia que hay con la otra universidad. Lo veo porque, bueno, y tengo mis amigos que, por ejemplo, un día, hace varios tiempo, en una charla de café con los amigos, por ejemplo, el ministro de Educación, Martínez, muy amigo mío y tiene un hermano que es médico, que es profesor en la universidad. Sí. Joel Martínez. Y él el planteamiento que le decía, ¿dónde van a ir a ver 400 vaginas por ver una? ¿A dónde? No tiene lugar, no tiene 400 personas. ¿Por qué esa costumbre es, no, la universidad puertas abiertas, sin ingresos, vengan todos? Mentira, eso es demagogia, como usted dice. ¿Profe? Es demagogia, y ese es el peor daño que nos están haciendo. Sí, sin Están duda. haciendo los chicos, lo están imposible. Así que bueno. Y algo que usted, José, lo sabe y le puede transmitir a los chicos. Hace muchos años teníamos muchos profesionales en la calle trabajando en un taxi, en una verdulería, en una carpintería, profesionales, ingenieros, abogados, médicos. Como pasa en Cuba. Y estamos tendiendo a eso. Nosotros estamos tendiendo a esto, a dar cualquier cantidad de títulos profesionales. Yo no es que no quiera que salgan ingenieros, hace un rato hacíamos un chiste de la competencia. Todo está regulado o se puede más o menos regular como dicen los números en otros países. Dice que cada tantos habitantes se necesitan tantos ingenieros, tantos médicos, tantos enfermeros. Esos números que ya están y que existen y que funcionan bien en otros lados, los tiene que tomar acá el país y decir, bueno, a ver, nosotros necesitamos tantos médicos. Copiemos lo bueno de otros países, no lo malo. Y no lo malo. Ya canceló las escuelas técnicas cuando no necesitamos escuelas técnicas. Las escuelas industriales tienen que seguir funcionando, pero como escuelas industriales, como escuelas técnicas, no solamente técnicas, necesitamos técnicos. El mundo necesita técnicos. Pero acá, bueno, algunos dicen, no, cerramos las escuelas técnicas y se cerraron. Y nadie dijo nada. Eso fue un error de Menem, en el gobierno de Menem, que es una de las cosas que yo critico siempre, pero no había un pensamiento estadista respecto de las escuelas técnicas del CONET de formar docentes para escuelas técnicas. O sea, las escuelas técnicas no solamente se cayeron porque Menem mandó cerrar las escuelas técnicas, pero además se iban a caer, iban a perder, como perdieron, prestigio, porque ¿dónde formás carpinteros, torneros, docentes? No tenemos escuela de eso, no tenemos un profesorado de oficios. O sea, la escuela técnica debería haber tenido en su momento, allá en la época del 70, 80, no porque hayan visto que iban a desaparecer, sino porque alguien que ha dicho, che, cuando se jubilen todo esto que están enseñando en los talleres, ¿quiénes van a seguir enseñando? Si no estamos formando, como si formamos profesor de matemática, profesor de lengua, profesor de historia. Nadie conoce, no existe. Después aparecieron algunas escuelas de oficio, pero no con el rigor, con la Profe, hace previsibilidad. capaz en la técnica donde yo iba, ya se jubilaron 3 profesores. Y hace 2 años están vacantes los cursos y cuando yo iba también ya había dos profesores que se habían jubilado y todavía no pueden suplantarlos, digamos.
y ponen a alguien que no está formado. Che, a ver, ofrézcanle a aquel que más o menos sabe de tornería, Y aquel la que sabe mayoría de... de la mayoría de los profesores eran chicos, profesores, chicos que fueron a la técnica y hicieron un curso de pedagogía y ese era todo el profesor. Y o si no, los profesores de tecnología. Esto es algo que solamente lo pueden hacer los que tienen pensamiento estadístico, los estadistas, así se llaman políticamente. Aquellos que la ven, que saben que dentro de 20, 30 años va a pasar esto, se van a jubilar todo esto, ¿y quién va a seguir? Entonces hay que ir preparando, formando, tiene que haber una escalera, es donde yo hace 30 y pico años que enseño, tiene que haber alguien más joven que yo, y después otro más joven que ese, que vayan adquiriendo experiencia, que se vayan formando y que puedan llegar. Hay momentos en los cuales se jubilan 4 o 5 y ese lugar quedó desierto, llámese en la escuela, puede ser en cualquier proceso industrial, la fábrica, en un comercio, y el dueño no se dio cuenta que tenía que ir formando gente. Algunos se dan cuenta, algunos capacitan, pero hay muchos que no. Las escuelas técnicas hubieran caído lo mismo de nivel, no porque han desaparecido como las quiso hacer desaparecer en ese momento, borrando el CONE y pasando las técnicas a todas las jurisdicciones, a las provincias. Porque nunca nadie se calentó, nadie previó que había que seguir formando, hacer una cadena, ir formando docentes de... Yo tuve unos maestros en mi escuela técnica, yo me formé en una escuela que era una escuela fábrica. Nosotros fabricábamos tornos de mesa y agujereadoras de banco. Profe, Toda íntegra la hacíamos nosotros. Y los maestros, los profesores que teníamos, era para sacarse el sombrero. Pero yo sé que esa gente se jubiló y lo que vino, y bueno, algunos ex alumnos que eran más o menos buenos, y que se les, pero no es lo mismo. Sí lo escucho. por ejemplo, en la técnica a la que iba yo, el EP, el Chamical, siempre como que fueron mucho más específicos a lo que querían enseñar. O sea, sabiendo que sí nos daban química, física, nos daban muy, muy poquito y digamos que son materias a las que se le podría haber sacado mucho más provecho, pero en vez de eso se enseñó algo muy, muy directo al grano, como por ejemplo instalaciones eléctricas, esto y lo otro, como para decir qué es lo que hace un técnico electromecánico. Y bueno, mira, hace instalaciones eléctricas. Bueno, enseñemos eso. Así como que dejando de lado, digamos, materias teóricas importantes, como justamente, como se dice, física, química, matemática, y bueno. Bueno, ojo, ojo. La escuela secundaria obligatoria que prevé el país por ley es darle una formación al individuo para que salga a la vida laboral y se pueda defender, no para que vaya a la universidad. No, Entonces, claro, pero yo decía de técnico, o sea, está bien. A ver, a vos te formaron bien y esa gente se preocupaba en que vos seas un buen técnico, pero no se pusieron a pensar que iba a ir a la universidad y que tenías que tener además toda esa otra teoría que te permita funcionar y andar bien en la universidad. Entonces, esto es un dilema. Los dos tienen razón. Pero ¿qué hacemos? ¿Formamos gente para la vida aérea o lo formamos para la universidad? Entonces ahí viene lo que decíamos recién de la demagogia. No todos tienen que ir a la universidad. Porque no podemos tener tantos ingenieros, tantos médicos, tantos abogados. Y ahí debería haber algo que en otros países se llama preparatoria. Decir, bueno, el que va a seguir la universidad, que haga una preparatoria para ingresar a la universidad, donde ahí le demos los contenidos. Hay muchas estructuras diferentes en diferentes países del mundo. Pero no estamos acertando por allí en ese... hacemos demagogia, queremos que todo el mundo vaya a la universidad y a la vez formamos malos profesionales, porque no todos al final acceden a la universidad. No tenemos buenos técnicos y no los tenemos. José se los puede decir. Una persona que salía de la escuela industrial hace 30 años, si yo lo llevaba al parque industrial, era realmente un técnico. Hoy yo llevo un chico que sale de la escuela industrial
y lo llevo al parque industrial y fracasa totalmente, porque no saben usar una sola herramienta. En la Entonces, obra pasa, profe. En la obra, mi hija se recibió hace 3 años en la escuela industrial. Y el último año, cuando tienen que ir a la compañía, pues tienen que rendir. Y bueno, me junté con un grupo de profesores, todos chicos jóvenes, me descargué de lo loco, hace encima que no me llevaba bien con la directora, porque era la profesora, cuando era una profesora de inglés, no puede estar al frente de una escuela técnica, ¿no? Bueno, pero como son políticos, como de acá en La Rioja, como es la provincia, se maneja como ellos quieren. Amigo del gobernador y del intendente, entonces estaba el señor este que, bueno, que en paz descanse, no, ya está. Y yo renegaba con los profesores, porque yo digo, los chicos no lo sacan a práctica. Ya que yo le he puesto a usted que el abanderado de la escuela técnica ya lo llevo a la obra, le doy una broma y no sabe promar una puerta, le digo yo. ¿Por qué no le sabe? ¿Por qué no le han enseñado? Porque usted tiene la culpa, le digo yo. Porque jamás nos saco la obra. Yo cuando iba a la escuela técnica, nosotros, todo lo que es la ampliación que está frente a la municipalidad, todo ese edificio nuevo, lo hemos hecho nosotros, con los profesores a la par, a enseñar a soldar con plomo, a poner ladrillo, a hacer mezcla, a revocar, a hacer la instalación eléctrica, a hacer el cálculo de las vigas, de las bases, todo lo hacíamos en la escuela. Todo lo hacíamos. Y lo hacíamos a mano, no teníamos dibujo técnico, no teníamos AutoCAD, no existía. Una coma de más puesta en el cálculo salía mal, y el profe Julián de la Fuente, me acuerdo, lo hacíamos de nuevo, no es que va a corregir, va a comer la coma y vamos a escribir, no, está mal. Y por ahí tenía la suerte de que la línea que él agarraba de la viga o la columna que salía perfecto con todos los números, aprobaba, y si no, a las veces que lo teníamos que estar perfecto el cálculo. Dice, esto depende de ustedes, se les cae un edificio, van a ir presos. Al médico se le muere un paciente y se ha muerto, nadie sabe si se ha muerto por mala praxis, que le falla el corazón, se ha muerto. En cambio ustedes, cuando tengan la responsabilidad de firmar un plano, son ustedes, no es nadie más, nadie lo va a salvar de la cárcel, ustedes van a ir presos. Entiendan. Y yo me acuerdo, estaban haciendo el Hotel King, íbamos a practicar ahí, estaban haciendo la estructura de la parte de arriba, íbamos a hacer el doblado de hierro con los planos. Él dice, yo a las 3 de la tarde empiezo la clase. Él no tomaba jamás asistencia. Iba el que quería, pero un día te enganchaba, no has ido 2 o 3 clases, te enganchó y te ves, a ver, ahí está la planilla de anda a doblarme ese fierro y no lo sabía hacer. Chava, había que estar. Pero eran personas que se dedicaban a enseñar y que uno aprenda, tenían vocación. Nosotros renegábamos, lo hacíamos renegar al famoso pelado Mercado que se ha muerto, vivía acá frente del hospital, ahora no sé cómo se llama, el CISA o el ferroviario, nosotros le decíamos. Y no queríamos que vamos con el pelo largo. Pelo largo, no. 2 dedos de arriba de la camisa. Ese tiempo se usaba el pelo largo, lo único pelado soldado, como se usa ahora, éramos los que íbamos a la escuela industrial, el resto no. Y él decía, bueno, listo. Tanta falta, 1 kilo de carbón de hulla, 5 kilos, 10 kilos de carbón pero para que nosotros trabajemos, o sea, porque no alcanzaba la plata que les manda el Estado, sino para que nosotros aprendamos a fundir, a soldar, electrodos, todo lo que se hacía en la conducción, y ahí lo aprendimos, pero gracias a eso, él siempre tenía, falta un electrodo, falta madera para, no, allá, vayan al depósito en tal parte, ahí tienen tanta madera para encofrar. Bueno, son personas que han tenido esa capacidad de mirar más allá. Yo, los que están ahora, me parece que van a cobrar el sueldo y nada más, no sé, pero bueno, así nos va también, ¿no es cierto? Sí. Y yo creo que está en la responsabilidad de los chicos ahora de estudiar, igual, nada más que estudiar y estudiar para saber y para poder defenderse, porque como uno como dice, había un año que, por ejemplo, no te recibían mucho tiempo, ¿no?
profesionales de la Universidad del Litoral, de Entre Ríos, no sé dónde era, pero porque eran, ya estaban implementando lo que estaban haciendo acá en la UNLAR. Se entraba cualquiera y se recibe cualquiera. Pero bueno. Así sí, Bueno. también tenemos muy buenos técnicos, muy buenos profesionales en el mundo que están trabajando y son excelentes. Por eso todo el mundo viene de otra parte a estudiar acá, porque supuestamente, aparte que las universidades son gratis, tienen un muy buen nivel. Se enseña bien, o sea, el nivel de estudio que tienen algunas universidades ha trascendido el mundo, o sea, su fama. La Universidad de Córdoba. Y bueno, y después, con el tiempo, yo creo que ahora lo ha nivelado, estamos más o menos ahí, en la Universidad Nacional Tecnológica, o sea, que porque vienen todos chicos de otras partes, porque creo que que hay un lineamiento, un pensamiento abierto de que los niños que ingresen se reciban en un año, en 2, en 5, en 10 años, pero que se vayan sabiendo, el día que tengan que ejercer, sepan qué hacer, qué es lo que se hace. Así que bueno, eso, Así. todo. Ya pues tarde, ya. Los chicos tienen que ir. Así. Así que bueno, profe, gracias por darme la posibilidad de opinar y, en fin, vamos a ver cómo seguimos. Hay que seguir. Yo los invito a que sigamos estudiando. Ahora ya no, ¿no? Ya es tarde. No hemos perdido la clase en el sentido que hemos hablado claro. Y además para que ustedes sepan que estamos formando profesionales, ¿sí? No solamente enseñamos matemáticas, además que tenemos que transmitir valores. Así como dijo José, que se forman grupos humanos muy buenos, ya van a ver y lo van a vivir cuando vuelvan a la presencialidad con mucha más, con mayor seguridad. Van a tener grupos muy lindos. Yo soy testigo de eso porque nosotros somos amigos, los que nos hemos recibido juntos, y hemos formado grupos realmente hermosos. Así que bueno, a cerrar los ojos y a seguir estudiando. Nos vemos la semana que viene en física el martes y el jueves a la noche. Ya el jueves que viene vamos a alargar con matrices sí o sí. Nos vemos el sábado para el recuperatorio del parcial con los que tengan que recuperar. ¿Sí? Profe, la grabación. Detenemos la grabación que no sirve para nada porque